Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos todas y todos a este espacio de conversación que estamos creando y trabajando aquí en MCO y que queremos mantener. Mi nombre es Pamela Rabanal, para quienes no me conocen. Soy una gestora articuladora del equipo aquí en MCO y lo que nos convoca el día de hoy tiene que ver con cómo estamos, qué pasa con la implementación de la CEAL SM en nuestras organizaciones. El día de hoy le queremos dar la bienvenida a todo el equipo también de MCO que ha sido clave para que estos espacios y estos encuentros se puedan seguir gestando. Y a Lorena de la Fuente, que hoy día nos acompaña. Hola Lorena, ella es psicóloga, ya les voy a dar el pase ahí para que la puedan conocer más. Ella es psicóloga organizacional y coach ontológico corporal y emocional. Ella lleva más de 18 años con harta experiencia trabajando en la implementación también de este protocolo en las organizaciones y su propósito tiene que ver con el cuidado y el fortalecimiento de la salud mental en las organizaciones. Y por eso es que la hemos querido convocar y que vengamos el día de hoy a conversar un poquitito sobre este tema y sobre todo a nutrir, que es lo que a nosotros nos convoca desde MSO, es nutrir esta conversación, elevar la mirada y llevarla a cosas concretas respecto de cómo se puede estar aplicando. Así que bienvenida Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy? Hola Pamela, muchas gracias. Qué linda la presentación, me encantó. Estoy súper Ay, contenta de estar aquí linda. y de justamente poder nutrir con contenido, con información sobre este protocolo. Excelente, muy bien. Bueno, para todos les comentamos que el día de hoy vamos a navegar por tres grandes temas. Uno, que tiene que ver con el panorama, con cómo estamos, también un poco socializar algunas definiciones que tienen que ver con estos instrumentos que estamos aplicando hoy día en Chile, en donde somos bastante pioneros, la verdad. Tenemos ya varios años con la implementación de estas herramientas. Después vamos a ver en detalle lo que son las dimensiones propiamente tal del CEAL, ¿cierto? Y por último vamos a trabajar lo que tiene que ver con la medición, la intervención, cómo se puede ejecutar esto, y siempre haciendo el pimponeo con casos de éxito, ¿ah? Y más que casos de éxito con la realidad, porque aquí podemos llamar éxito en estos procesos, digamos, ¿no? Finalmente es una gestión continua lo que nos convoca, ¿sí? Así que Lorena, apartamos, cuéntanos un poquitito de qué se trata este protocolo, qué es lo que significa las siglas Mm. CEAL, SM, algo de historia de ella y cuéntanos ahí. Mira, lo que yo te podía contar, que creo que es súper importante entender, es que el CEL-SM es un cuestionario que está dentro de un protocolo, ¿sí? Súper. Porque Ujú. se suele hablar mucho del CALSM o el ex ISTAS 21 y se pierde la visión de que esto está dentro de un protocolo que busca medir factores de riesgo psicosocial dentro de la organización. Perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, al mencionar que es un protocolo, tenemos que entender que esto tiene etapas, que tiene fases, que hay hitos que hay que cumplir y que dentro de estos hitos está este cuestionario que es el CAL-SM. Perfecto, perfecto. ¿Y ¿Y qué es lo para que qué nos significa el CEAL? SEAL? Es una sigla, mira, te voy a decir específicamente qué significa SEAL, eh, que es una herramienta que se elaboró acá en Chile porque la anterior era una herramienta que venía desde un ajuste que se hizo a una encuesta que crearon en España, ¿sí? Y SEAL significa Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral, guión salud mental. Excelente, excelente. Y la anterior era el famoso ISTAS 21, ¿no? ISTAS 21. Sí, 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 el ISTAS Perfecto, 21. perfecto. Y mira, y si yo te pudiera decir algo que yo encuentro súper valioso de este cambio, porque no es solo, este cambio se produjo del ISTAS al CEAL, se produjo el año 2023, y yo creo que lo más importante es que hubo una especie de cambio paradigmático para hacer un cambio del ISTAS al CEAL, porque el Ujú. ISTAS era, midamos estrés dentro de dentro de las organizaciones, y el CEAL ya es, oye, enfoquémonos en la salud mental organizacional.
Claro. Y desde ahí es de donde viene esto de que el riesgo psicosocial y las consecuencias de estas dimensiones tienen un efecto en la salud mental dentro de los colaboradores, ¿cierto? Totalmente, totalmente. O sea, mira, esto partió en los años 90 en Dinamarca, que se empezaron a hacer investigaciones respecto entre investigaciones que hizo la OIT, entre investigaciones que hizo la OMS, porque empezaron a ver que las condiciones laborales podían generar daño en la salud mental de de los colaboradores dentro de una organización, ¿sí? Ujú. Entonces, en Dinamarca nace la primera herramienta, que es el COPSOC, que era justamente para medir los riesgos psicosociales. ¿Y por qué Perfecto. se generó esto? Porque se dieron cuenta de que un ambiente laboral que tiene propensión a generar riesgos psicosociales es un ambiente donde se produce mayor rotación, estrés crónico, burnout, trastornos ansiosos, depresión, enfermedades cardiovasculares, ausentismo, deterioro en el ambiente laboral, rotación. Mira, oye, ¿y eso es percibido de esa misma naturaleza porque están los directivos, las personas que gestan estos proyectos dentro de las organizaciones, pero también los colaboradores? ¿Se logra ver esa dinámica entre ambos mundos? Mira, mi juicio es que Ujú. no siempre se logra transmitir la importancia de medir los riesgos psicosociales. Y ahí es donde digo, mira, en este punto creo que hay que partir desde las bases. Creo que ¿Y a qué te refieres con las bases, Lorena? con que la sensibilización de la mayor masa de la organización genera un cambio. Porque a ver, hagámoslo en relación a números. Si medimos la cantidad de jefaturas que hay dentro de una organización o mandos medios o altos, el número es menor a a la masa operativa, por decirlo de una manera, ¿sí? Ujú. Entonces, si yo no logro explicarle a mi mayor masa de colaboradores para qué sirve esto, cuál es el propósito de responder este cuestionario y de participar en este protocolo, va a ser difícil que después yo pueda tomar medidas de medicación que sean realmente sostenibles en el tiempo. Totalmente. Oye, y ahí viene, y me hace todo el sentido, en términos de la educación y el rol que tenemos las organizaciones de educar y generar un lenguaje común para que sobre ese lenguaje y sobre esa base podamos construir, y en este caso es construir espacios organizacionales mucho más seguros psicológicamente, ¿sí? Totalmente, sí, ese es el foco. Desde mi mirada es cambiar y generar una nueva forma de gestionar la salud mental organizacional, o sea, generar una gestión más que solamente preocuparnos de mitigar riesgos. Perfecto. ¿Y esa gestión, cómo la ves tú? ¿Dónde percibes que hay una intención o una inclinación? Luego vamos a ver las dimensiones, pero ¿desde dónde ves tú que hay una intención de gestionar la salud mental dentro de las organizaciones? Mira, aquí me voy a poner un poco crítica respecto al tema, voy a ser súper honesta contigo. Creo que hasta ahora en Chile nos hemos enfocado mucho en medir. Sí, así como, Ujú. ya, tenemos los números y se respondieron 1 millón de encuestas y sí, nos hemos enfocado un montón en eso, así como, ya, tenemos los números, todo fantástico. Sin embargo, es el siguiente paso, ok, ya tienen los números, ya sabemos que sabemos medir y que lo estamos haciendo relativamente bien, ¿sí? Pero ¿y qué hacemos después que ya tenemos los números? Porque he visto, y es algo que, en lo que también he sido bastante crítica respecto al protocolo de riesgos psicosociales, que se enfoca mucho en esto de midamos y ven a responder la encuesta, pero ¿en qué momento aparece esto de, oye, y conversemos sobre los resultados y hablemos sobre lo que tú opinas de cómo salió nuestra organización y profundicemos estos temas que en ocasiones pueden ser incómodos, porque obviamente vamos a escuchar las cosas que no se están haciendo bien. Totalmente. Ahí es donde Ujú. yo creo que estamos un poco al debe. Bien. Oye, Lorena, y cuéntame o cuéntanos, ¿cómo has visto tú la participación? ¿Cómo ha sido estos últimos 3 años desde que se implementó esta adecuación respecto de la cantidad de participantes que están aplicando la encuesta? ¿Y cuál es la masa a la cual aspiramos llegar?
Mira, la masa total de organizaciones a la que, o sea, la masa total de encuestas que se deberían aplicar son 5 millones y fracción, ¿sí? Sin embargo, como esto es cada 2 años, se supone que el número que debería ser anual son 2.700.000 por ahí, y hasta el Dios. momento la cantidad de cuentas aplicadas son 1.010.000, 1.020.000 por ahí, son un 37% del total que debería ser. Esto es considerablemente mayor a cuando partió la implementación del protocolo, que fue en el 2014, donde prácticamente teníamos 100, 200 encuestas respondidas con suerte, ¿sí? Entonces, claro, se ha visto un avance, estoy aumentando y por eso te digo, ya sí, aprendimos a medir, tenemos los números, ¿sí? Ahora, sin embargo, estamos hablando de más de 10 años de implementación, ¿ah? Nos cuesta, nos ha costado. 14, sí, Claro, 14 años nos ha 13, 14. costado, vamos en esta dinámica y la verdad que quizás podríamos juzgar en términos de la lentitud que ha tenido esta participación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hoy día la pandemia, por ejemplo, nos obligó a mirar la salud mental dentro de las organizaciones y también como sociedad. Quizás ahí hubo como un impulso respecto de este tema. Yo siento que la pandemia fue una ¿Qué situación de apareció quiebre, ahí? ¿sí? Fue como, y justamente no es inocente que luego de la pandemia se decidiera cambiar al CEAL SM. ¿Y fue por qué? Porque se dieron cuenta de que el ISTAS quedaba corto para las condiciones que habían ahora. Exacto, claro. Era Entonces se hizo necesaria la adaptación. totalmente, era necesario cambiar el instrumento porque ya no daba para la situación que estaba pasando actualmente en nuestro país. Y en realidad a nivel mundial, no solo nuestro país. Y yo creo que esto de que la participación de a poco vaya aumentando tiene mucho que ver con que la implementación del protocolo es un cambio paradigmático. Es un cambio de paradigma, pasar de pensar y decir, oye, no, es que este caballero es conflictivo o esta chica es la estresada, a decir, oye, nuestra organización parece tener ambientes donde esto se genera, donde Claro. esto se gesta. Mm. Entonces, ese camino donde nos vamos haciendo cargo y vamos mirando esto desde una perspectiva sistémica y ya no desde apuntar al qué, es un cambio que lleva años. Y yo Total. lo Bueno, los entiendo seres y humanos, entiendo que claro, que sea un proceso muy de ajuste. claro, claro, bueno, y los seres humanos somos procesuales. Oye, y de hecho también ahí hay otro capítulo en torno a mirar, porque está la implementación, pero la gracia es que esto se repita cada 2 años. Entonces, Totalmente, sí. también tenemos que hacer el doble clic en torno a mirar las organizaciones que lo han hecho por primera vez, pero cuánto de ellos lo vuelven a aplicar con la misma población. Entonces ahí viene el gran desafío que es el gestar los riesgos psicosociales dentro de la organización, ¿no? Totalmente. Y hay una imagen que siempre tengo respecto a la implementación del protocolo y tiene que ver con si yo logro implementar el protocolo desde las bases con la participación de la mayor masa de mis trabajadores, con el apoyo de la gerencia, con que sea algo transversal, paritario y además me preocupo de transmitir el propósito de esto, porque creo que eso es lo que estamos dejando un poquito de lado. ¿Cuál es el propósito de implementar este protocolo? Esto es una espiral ascendente, entonces vamos aprendiendo y cada año vamos aprendiendo y después nos toca el año siguiente, después de los 2 años y tengo que volver a aplicar y ya aprendí en el año anterior que, pucha, ¿sabes qué? La difusión no estuvo muy buena, el equipo psicosocial no estaba tan empoderado, entonces, pucha, hay que apalancar eso, o mira, nos dimos cuenta que tenemos algunas dimensiones que son dimensiones que pueden protegernos o que nos pueden servir para apalancar otras dimensiones que están más bajas, entonces se va generando un aprendizaje y además la organización va confiando en cómo va funcionando este instrumento, en que Lo ya, va ok, monitoreando. cada 2 años hacemos esto y sirve y se ven los cambios y pasa algo. Sin embargo, cuando no hacemos bien la pega, va pasando que la organización deja de confiar. Y ya es como, ya, otra vez vamos a hacer esto, que no sirve para nada, que entonces vamos en una espiral descendente donde no hay mejora continua, no se logra aprendizaje. Entonces, creo que el lograr implementar el protocolo y no solo quedarnos en, ya, apliqué la encuesta, check, es súper importante.
Totalmente. Oye, Lorena, ¿y te parece que profundicemos en las dimensiones porque un tema bien importante también es la claridad conceptual que todos tengamos, ¿no? Para que podamos hacer una buena Totalmente. evaluación. Entonces, yo aquí les Totalmente. voy a compartir una lámina que tenemos preparada, ¿cierto? Para mirar esto. Entonces, te voy a poner aquí más chiquitita. Y aquí tenemos las dimensiones. Entonces, si nos puedes contar de qué se tratan estas dimensiones, ¿sí? Y cada una de ellas, qué es lo que busca. Mira, la sección que habla de la sección general, esa parte de la encuesta, del cuestionario, en el ISTAS no existía. Y esa parte es Perfecto. gran parte sobre salud mental Ujú, organizacional. ¿Sí? Entonces ujú. te preguntan cómo te sientes, si te has enfermado los últimos meses, si has pedido licencia, salud. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Esas son Y las 12 preguntas, ¿no? no, estas son las 34 primeras preguntas que tienen que ver también con Claro. temas demográficos, con la división, en qué parte de la organización estás, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Y por qué considero que esto es importante? Porque se ha dado que hay una relación entre cómo sale tus resultados en esta sección general y cómo están tus resultados después en la sección de riesgo psicosocial, porque esta sección general no afecta tus resultados respecto a los riesgos psicosociales, ¿sí? ¿Mm? No aumenta los riesgos ni los disminuye, como que esta parte es solo para agarrar un dato. Perfecto. Sin embargo, cuando se ve que hay una salud mental deteriorada dentro de la organización, eso conversa mucho con los resultados generales en la sección de riesgos psicosociales. Entendido. Claro. ¿Sí? Como que estas dos partes conversan. Excelente. La combinación de ellas. Y Exactamente. pasémonos un poquitito por las dimensiones, por estas dimensiones del riesgo psicosocial, la carga de trabajo, las exigencias emocionales. Cuéntanos un poquitito de ellas. La vulnerabilidad, por ejemplo, esta que aparece el compañerismo. Sí, mira, por ejemplo, la carga de trabajo, ¿qué es lo que hace? Esta dimensión mide cuánto trabajo tiene una persona y si el tiempo que tiene disponible, la energía y los recursos que tiene disponible alcanzan para hacerlo de manera saludable. Mira, buen punto. Entonces, yo siempre presento las dimensiones como con preguntas. Entonces, lo que yo podría preguntar en esta dimensión es, ¿lo que me exigen supera mi capacidad real de poder sostener y responder? Ujú. ¿Sí? Entonces, dependiendo Bien, de cómo me sienta con esa respuesta, es cómo estoy dentro de la organización. Exigencias perfecto. emocionales, mide cuánto desgaste emocional produce mi trabajo. ¿Sí? Entonces, mi trabajo me exige sostener emocionalmente mucho más de lo que yo me puedo recuperar. Entonces, por ejemplo, la exigencia emocional se ve súper cara en los hospitales o los servicios de salud, Claro. ¿sí? Donde Ujú. yo tengo que estar en un estado constante donde mi emocionalidad tiene que estar prácticamente aplanada, porque aunque me haya pasado la cosa más feliz del mundo cuando llegué al trabajo, no puedo estar sonriendo mientras atiendo a una mamá que el hijo está súper enfermo, ¿sí? O me encuentro con situaciones que puedan ser súper críticas, enfrentarme con la muerte, con el dolor, con... Entonces, eso requiere o eso genera una exigencia y un desgaste emocional de las personas que trabajan en esos entornos cuando no hay un espacio donde ellos puedan eh, desahogar, donde ellos puedan compartir, donde su emocionalidad sea validada. Mira, bueno, y aquí también aparecen otras dimensiones que tienen que ver con el conocimiento de tu rol y la retroalimentación que recibes respecto de qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo ves Ujú. tú esas dimensiones? Eh, el reconocimiento y la claridad de rol creo que desde mi mirada, habla mucho eh, de nuestra cultura en general, que es como, ok, si hiciste bien las cosas era lo que tenías que hacer nomás, ¿sí? Ujú. Entonces, nos falta dentro de las organizaciones el que si lo hiciste bien eso también sea reconocido.
Bien. Eso Y es como, desde aparece también como la importancia que tiene de el que me vayan monitoreando, pimponeando respecto de, entendí el rol, pero también me van diciendo si lo estoy haciendo bien o mal, ¿sí? ¿Cómo claro, crees hay, tú en la realidad, cómo se está dando eso en las organizaciones, en los casos en los que tú has estado levantando? mira, de hecho, en una de las organizaciones en la que trabajé era una de las dimensiones que estaba con un riesgo más alto, ¿sí? ¿Mm? Porque justamente no existía claridad sobre cuál era el rol, cuál es mi rol, hasta dónde llega, como que no estaban claros los márgenes. Mira, ¿Sí? Entonces, en el momento en el que yo no tengo claro cuáles son mis márgenes, cuál es la cancha en la que estoy jugando, me puedo ir a meter a la cancha de mi vecino y mi vecino se lo puede tomar mal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas que son de él, claro. o, o resulta que no hago cosas y el otro dice, oye, pero eso te corresponde a ti, no me corresponde. Entonces, Mm. la claridad del rol también impacta porque estas dimensiones conversan. Según lo que yo he observado, las dimensiones van conversando unas con otras. Entonces, si no existe claridad del rol, puede darse también que haya un nivel, un riesgo medio, un riesgo alto en el compañerismo. ¿Por qué? Porque yo traspaso al otro o el otro cree que yo no estoy haciendo lo que yo debería hacer cuando yo en realidad no tengo claro si lo tengo que hacer o no. ¿Sí? Y qué buen punto que tocaste, el tema del compañerismo. Qué otras variables inciden en que sea calificada una organización como que hay o no buen compañerismo? Aquí otra vez me voy a poner media polémica con mi comentario, pero creo que en las organizaciones nos hemos enfocado muchísimo en formar líderes, ¿sí? Y en formar líderes desde esta persona que pueda gestionar el trabajo, que pueda conducir bien a su equipo, que pueda comunicar, que pueda sostener los equipos. Sin embargo, creo que estamos al debe en formar líderes que creen cohesión, que creen Mira, sinergia dentro de los equipos, ¿sí? Entonces, claro, en la dimensión de calidad de liderazgo es una de las dimensiones que tiene un riesgo muy bajo en nuestro país, nuestros líderes están súper bien evaluados. Sin embargo, claro, yo evalúo súper bien a mi jefatura, a mi líder, yo lo sigo, yo lo respeto, eh, pero me llevo pésimo con mis compañeros. Y me bien, pasó una situación bien particular que quiero compartir, un ejemplo muy concreto. Estuve trabajando en una organización de salud con un equipo de líderes, dentro de ellos, haciéndoles coaching, y me tocó estas serendipias de la vida que estaba con el jefe de un área y además estaba con una de sus colaboradoras, y ellos estaban participando en este programa de formación de líderes. ujú. Y el jefe del departamento, cuando hicimos el acuerdo de los temas que le gustaría ir a abordar, me dice, mira, no, en realidad yo quiero enfocarme en la comunicación, en poder generar feedback más claros, en poder llegar mejor a mi equipo. Y yo ya, perfecto, perfecto. Y cuando me di cuenta que estaba además con una de sus colaboradoras, yo le pregunto, bueno, ¿qué te gustaría trabajar en este formarte como líder? Y ella me dice, ¿sabes qué? Me gustaría ser puente. Puente. Ser un puente. Y yo le digo, a ver, espérame, Mira, ¿qué es esto de ser un puente? Dice, porque el equipo está súper dividido, nosotros además tenemos que hacer trabajo colaborativo con otros departamentos, con otras áreas, y eso no es posible porque nuestro equipo no trabaja en sinergia. Entonces, a mí me encantaría ser puente dentro de mi equipo y hacia los otros equipos. Entonces, ahí me di cuenta cómo el jefe de esta área no lograba ver lo escindido que estaban sus colaboradores, pero sí tenía muy buenos resultados, el desempeño del equipo era buenísimo, estaba súper bien catalogado dentro del hospital, entonces como, claro, hemos formado súper buenos líderes, pero estamos un poquito al debe con el generar sinergias dentro de los equipos de trabajo. oye, muy buen punto, Lorena, y tiene que ver con que, claro, estamos muy educados para el logro de resultados, mas no necesariamente poner tanto énfasis en el cómo logramos esos resultados. Perfecto. Y ahí creo que viene un cambio en la forma en la que queremos trabajar, ¿no?
¿Y cómo se conecta eso, Lorena? ¿Cómo conectamos esto que nos estás contando de la cohesión, sinergia entre los equipos, con estas variables, con estas dimensiones que vienen a continuación, que tienen que ver, por ejemplo, con la vulnerabilidad, capítulo aparte, la violencia y acoso, que hoy día tenemos nuevas definiciones en torno a este tema, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves tú eso? Yo honestamente creo, y por eso mismo entiendo que dentro de la ley Karim se evalúa o se considera la participación de las jefaturas dentro de las denuncias, y es justamente ¿Mm? porque generamos espacios de violencia o no, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo conversaría un liderazgo más cohesionado, un liderazgo que busca la sinergia? Yo creo que generaría definitivamente una disminución en la vulnerabilidad de los colaboradores, generaría menores niveles de violencia y acoso, porque justamente buscaríamos que el equipo funcione de una forma cohesionada, porque la salud mental y porque las buenas relaciones, los buenos vínculos serían cuidados. Y cuidados desde arriba, ¿sí? Sí. ¿Y cómo crees tú que un líder puede gatillar o puede propiciar o no que haya ambientes que sean más seguros, en donde haya menos violencia y la violencia en distintas dinámicas, ¿no? Porque obviamente que no es solamente la física, sino que también la psicológica, etcétera. Desde lo que tú has visto en terreno propiamente tal, ¿cómo crees tú que eso se fortalece o se gestiona? ¿Sabes qué? Yo creo que no es solo que exista un líder que pueda ejercer violencia o que propicie la violencia en un equipo. Yo creo que esto tiene que ver con espacios culturales dentro de la organización que propician este tipo de funcionamiento, ¿sí? Sí. Eh, es observable y me tocó observar en una organización que para mí fue bastante impactante, ir a una reunión, estar en una oficina y desde la oficina en la que yo estaba, escuchar gritos, ¿sí? Al otro lado del pasillo, al fondo. Y no pude evitar preguntar y, oye, disculpa, ¿pasa algo? Y fue como, no, 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 es que es la reunión del gerente general con sus gerentes. Entonces, Claro, y de eso pasa mucho, ¿ah? sí. Y te cuento, Lorena, que aquí también nos van compartiendo ahí en el chat, que aprovecho y los invito a que si quieren compartir ideas o también potenciar las preguntas que queramos hacer con Lorena, por favor los pongan ahí en el chat para que las vayamos gestionando. Y por ahí Carolina nos dice que, claro, que además esto de la cohesión es un trabajo de joyería para fortalecer con los líderes, sobre todo cuando se trata de grupos de trabajo que son mayores, de 100, 300 personas. Imagínate Totalmente. organizaciones que tienen 1000, 2000, 20.000 colaboradores. ¿Cómo logras hacerlo eso? Cuando entras en una máquina y en una dinámica que es tan fuerte que te supera. ¿Qué has visto tú en esa realidad? ¿Cómo lo sortean de buena o que no lo sortean, digamos, los Y, líderes en estas organizaciones? y ahí es donde yo tomo un dicho de un amigo muy querido que me dice, bueno, pongámonos colorados una sola vez. Y Claro, es porque si nos permitimos y nos damos el espacio para poder conversar con nuestros colaboradores y poder entender, poder llegar más allá de solo ver el número y solo decir, ah, ok, estamos en riesgo alto o estamos en riesgo medio o estamos en riesgo bajo, sino que, oye, entendamos qué hay detrás de esto, abrir los espacios de conversación y de discusión dentro de la organización, sin tomármelo como, ok, me están agrediendo a mí. No, oye, esto es un espacio compartido. bueno. Hay un ejercicio que yo suelo hacer y que me gustaría invitarte a ti, Pamela, a que lo hagamos y invitar a la sala también, que es un cálculo así al voleo. No es necesario que me den un número preciso, pero si uno de tus colaboradores dentro de la organización tiene una licencia, digamos, psiquiátrica, que son las más largas, ¿cuál es el costo que tiene la organización que asumir frente a esa licencia? Es un costo, no lo pongamos en número, es un costo alto, medio o bajo.
El costo de asumir una licencia, a mí me parece que es alto, pero también es necesario, ¿sí? Ok, Yo creo que son totalmente, ejercicios. sí, sí, Ujú, es un riesgo, es un costo alto dentro de la organización asumir una licencia. ¿Por qué? Porque implica desgaste del equipo, distribución de tareas, tareas que van a quedar seguramente sin ejecutarse, etcétera, etcétera. Ahora, ujú. cuando tú tienes que tomar una licencia, cuando tú eres la de la licencia, ¿cuál es el costo? Sí, no sé, habría que preguntarle al equipo. Lo que sí sé es que me la pienso mucho antes de tomarme una licencia. ¿Y por qué la pensáis mucho? Porque el costo personal para ti Mm, puede ser alto, ¿sí? mm. Entonces, Sí, si llegamos a mirar este protocolo desde ese lugar, desde el lugar de, ok, no es que yo esté mirando a la organización, es que yo soy parte de esto también. Y lo que impacta a los colaboradores también me está impactando a mí porque yo estoy adentro de esto, no es que yo esté afuera midiendo, ¿sí? ujú. Sí, y ahí aparece también el tema que nosotros capitalizamos. Dos cosas ahí para comentarte y complementarte. Uno es que todo esto que estamos comentando no necesariamente requiere mucho tiempo, sino que más bien es un cambio de enfoque en la gestión y en las Mm. coordinaciones cotidianas que tenemos. Ahí nosotros trabajamos también con una, juegos de cartas para abrir las conversaciones en una reunión que te puede tomar 5 minutos y para ver distintos temas. Porque tampoco y te pregunto, ¿cómo crees tú que estamos, eh, que son nuestras competencias para abrir estas conversaciones, ¿no? Porque es necesario que alguien las abra y las sostenga y permita que estas discrepancias sucedan igualmente en un espacio seguro psicológicamente, ¿sí? ¿Cómo lo has visto eso tú? Nuevamente creo que ahí todavía estamos trabajando para generar mejoras. Sí, Mm, lo que he visto principalmente es que muchas veces se sigue tomando como el reclamo, ujú. como, sí, como que esto no, es que están enojados con el jefe, es que no sé qué, y no, no se da el paso más allá de ver que esto tiene que ver con una forma de percibir el trabajo, ¿sí? De cómo estamos percibiendo este ambiente en el que estamos y que no tiene que ver con que estoy reclamando porque tú me caes mal, sino que tiene que ver con lo que estoy percibiendo y lo que estoy sintiendo al estar aquí, ¿sí? Claro, y ahí se hace la distinción en separar la situación de la persona, ¿no? Y ahí yo, Totalmente. mira, que llevando los comentarios de los participantes, Marco Antonio nos dice, como trabajador puedo decir que me genera mucha incertidumbre. Ahí sí nos puede ampliar un poquitito más a qué se refiere con la incertidumbre, pero ¿qué opinas tú en torno a este tema de la incertidumbre respecto de cómo actuar, cómo abordar? ¿Qué es lo que has visto tú en la realidad en las organizaciones? ¿Cómo se sienten los colaboradores cuando tú llegas a implementar estos protocolos, este cuestionario en particular? Mm, Mi observación ha sido que a mí me gusta muchísimo el trabajo en terreno, entonces trabajar con la parte operativa de la organización es mi pasión. Entonces me pasaba mucho llegar a conversar con operarios, con ese tipo de cargo. Y habitualmente el comentario era, esto no va a servir para nada, ¿para qué se hace esto? Esto no va a Em, cambiar, el no va a cambiar cambio. nunca, sí, como esta resignación intrínseca con la que me encontré en muchas organizaciones. Y creo que ahí la importancia es justamente transmitirles que la salud mental, que su salud mental es súper importante y por eso suelo hacerles este ejercicio oye, ¿cuál es el costo que tiene para ti tener una licencia? Porque ahí yo miro el costo que tiene emocionalmente, el costo que tiene familiarmente, el costo que tiene económicamente, y me doy cuenta que, pucha, que, claro, si yo participo, si yo formo parte de esto, si yo me preocupo de mi salud dentro de la organización, también puedo evitar generar un daño fuera, porque al final somos uno, en la casa y aquí en el trabajo somos uno. Es una persona con una visión más integral, totalmente. Oye, Lorena, habiendo hecho el repaso por estas dimensiones, les comparto a todos quienes nos están acompañando que nosotros les vamos a compartir esta presentación en donde van a tener las dimensiones
Aquí tienen el link para acceder al video en donde se hace la presentación de los resultados del año 2025. El documento todavía no está generado, lo buscamos para tenerlo para esta fecha, pero no estaba. Pero sí a la vez también les vamos a compartir el link para que puedan descargar los resultados del 2024, que también están bastante interesantes, ¿sí? Así que, y eso se los vamos a compartir después por correo a todos aquellos que se inscribieron. Así que súper importante ahí que se inscriban. Entonces, habiendo revisado las dimensiones, habiendo mirado ya un poquitito más de los casos que tú estás mirando y todo, hablemos respecto de la implementación para después ir a ver la mitigación. ¿Cuáles son aquellas prácticas que tú consideras o variables claves que tenemos que tener en la previa para poder ir con este cuestionario y tener la mayor participación y además una participación en conciencia? Es decir, que las respuestas valgan la pena y reflejen la realidad para mejorar. Totalmente. Yo creo que ahí lo primero es la formación del equipo psicosocial, que desde el manual se llama comité de aplicación, pero yo siento que comité de aplicación queda súper chico porque de nuevo nos quedamos enfocados en, claro, hay que aplicar la encuesta y hay que medir. No, para mí es el equipo psicosocial porque este equipo primero tiene que ser paritario, transversal, tiene que tener representantes de los trabajadores. eh, este equipo es el que va a hacer todo el trabajo. ¿Sí? Y creo que aquí hay algo súper importante, que a lo mejor mis colegas de recursos humanos no, no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero creo que el equipo no necesariamente tiene que pertenecer a recursos humanos, porque tiene que ser un ente que es transversal a la organización. Tampoco tiene que pertenecer a prevención de riesgo, Mm. ¿sí? Estos tienen que ser un apoyo, un soporte para el equipo, pero no es que el equipo le pertenece a, ¿sí? Y creo que lo más importante del equipo social es que justamente tenga, eh, que esté empoderado, que tenga la posibilidad de poder decidir, de poder tomar medidas, de poder enfocar cómo se van a ir dividiendo porque la encuesta, cuando tú la respondes, la primera parte de la encuesta, tú tienes que poner centros de trabajo o dividir la organización de una manera que Exacto, sea estratégica para que los resultados también te sirvan desde ese lugar. Entonces, esas decisiones las toma el equipo psicosocial. El claro. equipo psicosocial decide si esto se hace virtual, si esto se hace presencial, decide, toma decisiones respecto a cómo se miden estos riesgos. Entonces creo que lo primero es que este equipo tenga respaldo y tenga una buena base. Buen punto, sí. El empoderamiento, y ojo, porque el empoderamiento también es que te lo entregue la organización y el rol, pero también es uno tomar la batuta y decir, listo, yo me hago cargo de este tema. Oye, Lorena, y Y también otra pregunta, espérame, una cosita, Pamela, que justo vi una pregunta. ¿Sí pueden formar parte del equipo psicosocial personas del sindicato? excelente, ¿Sí? ¿O de los comités paritarios? perfecto, sí, ahí está la pregunta. Bien, buena. Oye, Lorena, ¿y cómo ves tú, o sea, cómo ves tú la importancia o cómo se conecta en el momento en el que hoy día estamos viviendo, donde los cambios, el futuro del trabajo, que todos hablan de cómo es el trabajo, el futuro híbrido, multigeneracional, con inteligencia artificial y todo el tema, pero por sobre todo es la velocidad del cambio? Porque ahí aparecía una pregunta, un comentario en torno a que claro, alguien se toma una licencia, que pueden ser 2 semanas, o sea, un mes, 3 meses, ¿para qué decir 6 meses? Y resulta que cuando vuelven se encuentran con otra organización, ¿sí? Y eso genera incertidumbre, genera ansiedad. eh, ¿Y cómo nos viene a aportar la medición de los riesgos psicosociales con una dinámica que ya no es culpa de nada, no es culpa de la organización, es una realidad que nosotros estamos viviendo. Y es una velocidad del cambio que es distinto de lo que vivíamos hace 5 años, 10 años, para que hablar antes de la pandemia, digamos, ¿sí? ¿Cómo crees tú que nos viene a aportar este termómetro ágil de cómo está la organización y también la participación, no solamente de líderes, sino que también de los colaboradores? Y mira, automáticamente se me viene algo que obviamente no tengo evidencia, es un juicio mío, pero cuando tú me preguntas, bueno, y esta persona que estuvo 6 meses y vuelve y la organización es otra, y la incertidumbre y dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿sí?
Y yo digo, ok, ¿y dónde está el equipo de trabajo? ¿Dónde está el compañerismo en este colaborador que estuvo todos los meses fuera y que llega y ya está en el aire? ¿Dónde está en la jefatura, el líder que lo acompaña, que lo recibe? ¿Sí? Entonces creo que ahí es súper importante el acompañamiento. Y ahí es donde vemos que independiente de que el mundo cambie y se vuelva loco, hay una base cultural y hay una forma de funcionar de la organización que puede sostener estos cambios en el tiempo. Perfecto. Cultura, ¿no? Cultura, cultura, cultura. Totalmente, totalmente. Sí. Lorena, mira, y aquí hay una pregunta, comentario que hace Victoria que dice que quisiera saber, según tu experiencia, cómo las organizaciones se hacen cargo de los resultados de la encuesta y qué impacto tienen en el movimiento de la aguja del bienestar organizacional. Y ahí ese paraguas que ya vamos entrando a los últimos 15 minutos que nos quedan, que se hace cortísimo todo esto, pero viene el capítulo de las medidas de mitigación. Es decir, cuando ya hicimos el proceso, participaron colaboradores, directivos, este equipo, el equipo psicosocial y Psicosocial. todo. Tenemos los resultados. ¿Qué hacemos después con eso? ¿Cómo son las medidas de mitigación? ¿Qué recomendaciones de ahí? ¿Tiene impacto o no en el bienestar organizacional cuando tú has ido a como a la siguiente derivada? Y ahí es donde yo digo, bueno, una vez que tengan los resultados, aplica IPI. Y esto no lo van a encontrar en ningún manual porque eso lo inventé yo, así que no lo busquen. Aplica IPI. ¿Qué es Más bien, cópienlo IPI? ahora. Claro, anoten, anoten, que les regalo el IPI. IPI es, primero, interpretamos. Tenemos los resultados, entonces interpretemos. Vayamos a las bases, preguntémosle a nuestros colaboradores, hagamos focus group, hagamos, no sé, preguntas dirigidas, abramos el espacio a la conversación, ¿sí? Pongámonos curiosos y investiguemos qué fue lo que pasó en nuestra organización, qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo que tenemos estos resultados, ¿sí? Ujú. Entonces, como buena coach hay que indagar, 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 indagar. Eso es lo que yo Muy diría, bien, ¿sí? Entonces, muy bien. para poder interpretar estos resultados, primero tengo que indagar, tengo que darme el espacio y el tiempo de conectar con mi equipo y poder levantar la información. Después que ya indagué, priorizo, ¿sí? Entonces, ya indagué, ya levanté la información, ya tengo más o menos claro el panorama y ahora decido hacia dónde me voy, por dónde ataco primero, ¿sí? Porque es Claro, como poder importante detectar cuál es el sentido de urgencia de cada uno de los hallazgos, ¿no? y más que eso, Pamela, el poder decir, oye, mira, esta dimensión en particular, con todo lo que levanté, me dice que es transversal a toda la organización. Si yo corrijo esto, puede impactar esto, esto y esto y esto. Por ejemplo, en la organización que yo les comentaba que tenía un alto riesgo en reconocimiento y claridad del rol, una de las propuestas del equipo psicosocial fue hagamos un manual de descripciones de cargo, ¿sí? Y estructuremos el organigrama. Y claro, mi respuesta fue, mira, maravilloso, qué buena, súper idea. Sin embargo, preguntemos a la organización si es que es eso realmente lo que necesita o es otra cosa. Entonces, en los focus groups se terminó levantando que efectivamente no existían márgenes, no quedaba claridad hasta dónde llegaba mi cargo y dónde empezaba y dónde terminaba, y se hizo el manual de descripciones de cargo, ¿sí? Muy Con el bien. organigrama respectivo. Y la política Ujú. que se implementó fue que cada vez que ingresaba una persona se le entregaba su descripción de cargo con el organigrama, ¿sí? ¿Qué empezó a generar esto? Que fue maravilloso, considero yo, que el compañerismo a los años siguientes también empezó a marcar un riesgo bajo, o sea, tuvimos mucho mejor funcionamiento entre compañeros y de rebote, además, mejoró el liderazgo. ¿Por qué? Porque mi jefatura ya sabía a quién se tenía que dirigir cuando había que hacer algo, a quién tenía que pedirle ciertas cosas y todo empezó a generar un mejor orden dentro de la organización. Y ahí viene como este círculo virtuoso que tú decías, ¿no? Y lo que Totalmente. comentaba de que las dimensiones conversan, tocas una pero también te afecta a la otra, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tú tienes que escoger aquellas que tienen un mejor impacto, ¿cierto? Dependiendo Totalmente. de la Entonces, situación que estás viviendo. ahí es donde yo digo, pucha,
entiendo que muchas veces nos vemos como en esta vorágine de resolvamos, 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 y tenemos los resultados y llega esta planilla maravillosa que comparte la mutualidad, que viene con esta matriz de riesgos, ¿sí? Y además sugerencias en relación a los riesgos que tengo. Y lo que he visto es que muchos agarran, copian, pegan. Entonces, sí, mira, me está sugiriendo esto, copio, pego. ¿Sí? Y así van llenando su matriz de riesgo. Sin embargo, estas son propuestas genéricas. Esa propuesta no Claro, está hablando de tu organización en particular, mm, está hablando de claro. este riesgo en general. Entonces, la Claro, medida es ahí tú tienes que hacer el genérica, doble clic por tu compañía y también ir a mirar un totalmente. poco los resultados, que ahí recomendamos mucho mirar este material, el reporte de suceso y el video que les vamos a compartir el link, porque también es bueno compararse con la industria, ¿no? Cómo está saliendo la industria. Y aquí vengo complementando lo que estamos conversando, que Victoria por ahí nos pregunta, cuando hablas de indagar, ¿te refieres a contrastar? Eso uno, Cuando hablo de indagar, me refiero a, eh, poniéndolo como bien metafórico, sumergirte, ¿sí? Investiga, métete, pregunta, cuestiona, ir a la hoy causa en día, raíz. sí, No creer totalmente, solamente lo que dice el resultado, sino que, a ver, exacto. miremos el hilito y veamos, profundicemos la cuál es la causa raíz de este problema que estamos viviendo, ¿cierto? Además hay algo súper importante porque lo que suele ocurrir es que, ok, tengo esta dimensión en riesgo alto y me enfoco en esa dimensión, ya, porque esta dimensión está en riesgo alto, alto y me quedo aquí, aquí, aquí. Sin embargo, suele ser que esta dimensión tiene además otras que están en riesgo medio. O sea, la de al lado está en riesgo medio o la de un poquito más allá está en riesgo medio. Y yo solo me enfoqué en la de riesgo alto, en bajarla. Y no me di cuenta de que al disminuir esa, justo generé situaciones que aumentaron los riesgos en las otras dimensiones que estaban en riesgo medio. Entonces, al año siguiente tengo baja la que estaba en riesgo alto y ahora tengo en alta la que está en riesgo medio. Entonces, súper importante ver cómo están conversando las dimensiones. Por eso hay que indagar, indagar, indagar. ¿Sí? Y después, me Excelente, faltó gracias. la última letra del IPI, que es la última I, que tiene que ver ya con intervenir. Entonces, una vez que indagué, ¿sí? Que prioricé, intervengo. Es la ¿Qué última medida. características tienen que tener esas intervenciones, Tienen Lorena? que ser, mi mirada es que tienen que ser intervenciones que sean súper transversales, que sean incluyentes, ¿sí? Que ¿A sean qué te refieres con incluyentes. incluyentes? Que yo haga participar a los colaboradores en las propuestas de estas intervenciones. En las propias soluciones. Sí, totalmente. Con eso generas compromiso, además, ¿no? Y por lo tanto hay Con mayor eso participación. genero compromiso, genero sensación de valor también, de que mi opinión realmente importa, por lo tanto soy menos resistente a que esta medida se implemente. ¿Por qué? Porque yo también formé parte de la construcción de ella. ¿Mm? No, Entonces muy bien. voy haciendo como un colchoncito para que esto vaya funcionando mejor. Así es. Oye, me encantó tu IPI, Lorena, porque además, como siempre decimos en MCO, las soluciones tienen que ser súper concretas y precisas, ¿sí? Y en simple para que uno lo pueda recordar. Oye, y ya para ir cerrando, Lorena, te invito a que miremos también cuáles son nuestras recomendaciones, que insistimos que esto también se los vamos, IPI, anotado. Excelente, Marco Antonio. También vamos a ir, les vamos a compartir aquí, y si nos puedes pasear, déjame, acá, ¿sí? Que es una guía de prácticas. Obviamente aquí cada organización tiene lo suyo, la experiencia que cada uno tiene también desde el ámbito de capital humano, de la gestión de personas, etcétera. Pero aquí nosotros lo que quisimos traerles es una mirada y una recomendación en torno a cómo podría implementar de mejor manera esta encuesta. Entonces aquí si nos puedes pasear, Lorena, en estas tres fases que les hemos preparado para todos quienes han participado. Mira, yo creo que lo importante, por ejemplo, de la mirada estratégica en la planificación tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato del equipo psicosocial, a que
decida bien cómo van a ser los centros de trabajo, cómo se van a distribuir, cuánto tiempo nos vamos a tomar, por ejemplo, para aplicar la encuesta, porque la recomendación de las mutualidades es a máximo un mes. Sin embargo, lo que yo les digo es que en un mes a la gente se le olvida lo que tú estás midiendo. Claro, totalmente. Ya no tienen ni idea, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí, sí. tómate menos tiempo, focaliza en la aplicación de la encuesta, preocúpate de llegar a la mayor cantidad de tus trabajadores. Si tienes que ir a meterte al campo, por favor, date el trabajo de ir a meterte al campo y El conversar con terreno, la no hay nada. gente. Sí. Total, no Yo hay digo nada que más no hay que nada que terreno. sustituya el terreno. No, nada, nada, nada. Entonces, esa sería, desde mi mirada, la parte estratégica y la de planificación. La socialización y aplicación que conversa mucho con la parte estratégica es justamente sumen, sumen a todos Ujú. los que puedan en esta iniciativa. Yo sé que la gerencia y la dirección es importante y sin embargo, si lo miramos desde un número, desde una mirada súper concreta de números, la cantidad de gerentes y de altos mandos dentro de una organización son bastante más pequeñas que la cantidad de administrativos, de operarios que existen dentro de la organización. Entonces, sumemos, ¿sí? Que el gerente lo tenga súper claro es tremendamente valioso, pero que el caballero que está, no sé, po, haciendo el trabajo en la máquina, el operario que está ahí, también es súper valioso que él sepa de qué se trata todo esto, ¿sí? Sí. Totalmente, Es ser totalmente. súper transversal dentro de la organización. Y una vez que implementen las medidas, no suelten. Ya tengo las medidas, completé la matriz de riesgo, se la mandé a la mutualidad, estoy al día y suelto, me desentiendo. No, yo creo que ahí es donde empieza la segunda parte del trabajo. El Totalmente. seguimiento, el sostener las medidas, el ver si es que son eh, sostenibles en el tiempo, porque a veces tomamos medidas Aplicables, ¿no? que, que cuesta sostener, ¿sí? Entonces, ahí también darse el espacio para poder hacer los ajustes necesarios y eso requiere que haya seguimiento, requiere que los Y también responsables, que tengamos que ser responsables. sí. Y ahí, ¿cómo ves tú también el tema de, eh, resulta que hoy día está más de moda y que se permite más el tema del error, ¿sí? Porque es muy fácil ser crítico de estos procesos, muy fácil ser crítico. Es que no lo hicieron, es que podrían haberlo hecho de esta otra manera y todo, pero también colectivamente dentro de las organizaciones, también cómo ves tú esto de poder permitirse el error y a lo mejor implementar una práctica y no funcionó y vamos retroalimentando y generando una nueva solución? ¿Cómo ves eso? ¿Sabes qué? Ahí me conecto mucho con una propuesta que hacía Brené Brown sobre la vulnerabilidad, Bien, ¿sí? Donde no es, puede que te equivoques, es seguramente te vas a equivocar y lo que importa es qué excelente. haces y cómo te sostiene la organización cuando te equivocas, ¿sí? Si existe el espacio para yo poder equivocarme y corregir, primero reconocer el error, transparentarlo y desde ahí generar nuevas medidas. Y eso involucra, voy a dejar de compartir porque ya comentamos que lo hicimos. Em, y ahí eso, la verdad es que es para todos, ¿ah? Si Sí. antes el terreno te das cuenta que es heavy, es coherente el relato totalmente. Em, el permitirnos el error también entre los compañeros. A mí me sorprende mucho la dimensión del compañerismo, ¿no? Y cómo entre nosotros somos críticos o no críticos. em, y cómo nos permitimos el error. Y ahí, ¿cómo crees tú que podríamos potenciar sobre todo respecto de estas dimensiones, etcétera, la posibilidad? ¿Cuál es nuestro relato que podemos generar en la socialización para que después cuando estemos implementando las medidas de mitigación no tengamos adversarios, por decirlo de alguna manera? Sabes que yo creo que como el eslogan que se me viene a la cabeza es que los riesgos sociales, los riesgos psicosociales y la mitigación de los riesgos psicosociales y estar en un lugar de trabajo saludable es tarea de todos. Así es. Por lo tanto, si el equipo se equivoca, no solo tiene que ver con el equipo, tiene que ver también con la organización. Entonces, es tarea de todos que esto pueda mejorar.
sí, eso de tomarse el compromiso, tomarse la posta y hacernos todos responsables, las organizaciones y el clima organizacional y el bienestar en las organizaciones, somos todos partícipes. La organización, por decirlo de alguna manera, coloca el rayado de cancha, las condiciones, ¿cierto? Pero finalmente lo hacemos vivo cada uno de nosotros, ¿no? Así Y que es algo, tomarse ese compromiso. y algo, Pamela, que me gustaría decir, porque creo que es súper importante, es que los riesgos psicosociales no solo están dentro de la organización, los riesgos psicosociales están en nuestra vida diaria. Me encanta. Yo En el como metro, en el apasionada, transporte. yo como apasionada del tema, no sé, po, escucho a mi hijo sobre su colegio y yo digo, aquí parece que hay un riesgo alto en el compañerismo o en la vulnerabilidad, o sí, porque estamos inversos en redes relacionales. Entonces los riesgos psicosociales están en todos lados. Totalmente, totalmente. Oye, y ahí como corolario para ir terminando, porque se nos acabó el tiempo, Lorena, que ha sido una tremenda conversación y nos hemos paseado detenidamente por varios puntos. ¿Cuál es la invitación? Aquí habemos personas del mundo de capital humano, profesionales independientes, sí, no necesariamente para que nos volvamos Quijote, pero si pudiera darnos una recomendación para que seamos partícipes de este cambio cultural que necesitamos como sociedad y en las organizaciones, ¿qué es lo que nos dirías? Mira, lo que yo diría es que esto es un cambio paradigmático, como mencioné varias veces durante la conversación, y el cambio de paradigma tiene que ver con que el sufrimiento dentro de las organizaciones se deje de entender como una fragilidad, ¿sí? Como esta fragilidad de este sujeto particular y pase a reconocerse como un fenómeno organizacional que es prevenible, Ah, mira, ay, excelente, me encanta la prevención. ¿sí? O sea, podemos trabajar sobre esto. Esto es Excelente, prevenible totalmente. excelente. Oye, Lorena, bueno, estamos llegando al fin. Te quiero agradecer muy particularmente por el espacio, por tu disposición, por haber trabajado para que pudiéramos llegar con un buen contenido a socializar sobre este protocolo de riesgo psicosocial que Raya para la Suma viene a potenciar ambientes de trabajo que nos van a permitir ser mejores personas en nuestros puestos de trabajo, ser más productivos. Y productivo no quiere decir que solamente es producir, sino que también es que si estamos produciendo de buena calidad, estamos haciendo buen nuestro trabajo, qué bueno, eh, que, qué bueno que lo que yo estoy haciendo está valorada, es valorado, está haciendo un aporte y por lo demás que me queda tiempo para hacer otras cosas y no solamente estoy arriba de la pelota, siempre y en la Exacto. dinámica y en la máquina, ¿cierto? Así que muchísimas gracias por eso. Nos queda la misión de seguir propendiendo a este buen clima y buena salud dentro de las organizaciones. Y para todo el equipo, para todos los participantes, darles las muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Ahí le han estado compartiendo información, el webinar también se va a ir compartiendo en redes sociales, etcétera. Les va a llegar la presentación que compartimos aquí. Y también dejarlos invitados, porque nuestra misión este año es aterrizar temas. Eso es lo que queremos hacer. Todo esto que se dice en etéreo, que el futuro del trabajo viene y qué sé yo, nosotros lo que estamos buscando es aterrizarlo. Y nuestro próximo encuentro, que es presencial, el próximo 28 de mayo, hay inscripciones, ahí hay que cumplir algunos protocolos previamente. Para poder hacerlo va a tener que ver con ecosistemas de aprendizaje en este 2026, en donde vamos a hablar cómo esto se potencia, cómo el ecosistema de aprendizaje potencia la cultura, la productividad, la adaptabilidad y el bienestar en las organizaciones, para mirarlo de forma integral. Así Ujú. que, Ivette, puedes compartir ahí, nos escribes a hola en alguno de los mensajes que apareció por ahí y ahí te entregamos toda la información. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, que sigamos aportando al desarrollo de nuestro país a través del capital humano. Lorena, muchísimas gracias y me voy feliz de esta conversación. Espero que les haya nutrido a todos también.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos.